Este es el día 210. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el regalo del Espíritu Santo para escuchar con atención y con devoción el mensaje del Señor y sobre todo para llevarlo con provecho a nuestra vida. Hoy iniciamos la lectura del libro de Tobías. Continuaremos leyendo el libro de los Proverbios y la carta de San Pablo a los Filipenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Tobías, capítulo 1. Los ejemplos de Tobit. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempos de Salmanasar, rey de Asiria, Tobit fue desterrado de Tisbe, al sur de Cades, Neftalí. Esto está en el Alta Galilea, encima de Jazor, al oeste, hacia el lado del sol poniente y al norte de Cefat. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad. He hecho el bien todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra natal de Israel, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, se había separado de la casa de David, mi padre, y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado todo para las generaciones futuras, el templo donde mora Dios. Pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había instalado en Dan. También ofrecían sacrificios en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Allí se las entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de los demás frutos a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Durante 6 años seguidos reunía en especies un segundo diezmo, y cada año iba a distribuirlo en Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que viven en medio de Israel, y cada 3 años les hacía regalos. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo con ella, al que puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Asiria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos. Pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanasar, quien me hizo su hombre de negocios. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión,
Deposité en casa de Gabael, hermano de Gabri, en ragués de media, varias bolsas que contenían 10 talentos de plata. Al morir Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pude volver más allá. En tiempo de Salmanasar, daba con frecuencia limosna a mis hermanos de raza. Daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas de Nínive, yo los enterraba. También enterré a los que mandó matar Sennacherib, pues después del castigo que le infligió el Rey del Cielo por blasfemias, salió huyendo de Judea, y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sennacherib los buscara, no los hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que yo era quien los enterraba, y por eso debí ocultarme. Pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero no habían transcurrido todavía 40 días, cuando los hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Asarjadón, quien encargó a Jicar, hijo de mi hermano Anael, que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios. Pues Ajicar había sido el copero mayor bajo el reinado de Sennacherib, rey de Asiria. Además, era el guardián del sello real, administrador y responsable de la contabilidad. Asarjadón lo mantuvo en sus funciones. Como era de mi familia, ya que era mi sobrino, Ajicar intervino por mí y pude regresar a Nínive. Capítulo 2. Bajo el reinado de Asarjadón, volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer Ana y con mi hijo Tobías. Para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, se hace una gran cena. Me recosté para comer. Me acercaron la mesa con muchos platos. Dije entonces a mi hijo Tobías: Hijo mío, anda a ver si encuentras en nuestros hermanos exiliados en Nínive a algún pobre que se acuerde de Dios con todo su corazón, y tráemelo para que comparta conmigo esta comida. Te esperaré, hijo, hasta que regreses. Salió Tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos y al regresar dijo: Papá, acaban de asesinar a uno de nuestra raza. Lo estrangularon, lo dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía. Dejé mi comida sin tocarla siquiera. De un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo. Luego regresé, me lavé y comí mi pan en medio de lágrimas. Me acordé de las palabras del profeta Amós con respecto a Betel. Sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones. Lloré y cuando entró el sol, fui a hacer un hoyo y lo enterré. Mis vecinos decían burlándose: ¿Y todavía no tiene miedo? Ya tuvo que huir una vez y de nuevo entierra a los muertos. Esa noche me di un baño. Salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio. Como hacía calor, tenía la cara destapada.
No sabía que encima de mí, en la muralla, había pájaros. Los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron unas manchas blancas. Fui a consultar a los médicos, pero mientras más medicinas me aplicaban, más crecían las manchas. Estuve 4 años sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Pero durante los 2 años antes de la partida de Ahicar a Elimaida, él se preocupó por mí. Por ese entonces mi mujer encontró trabajo, hilaba la lana y recibía madejas para tejer. Cuando entregaba el encargo recibía su paga. Pues bien, el 7 del mes de Ditros, terminó una pieza y se la entregó a los clientes. Estos le pagaron lo que debían y le dieron además un cabrito para que se lo comiera. Cuando regresó a casa, el cabrito se puso a balar. Entonces llamé a mi mujer y le pregunté: ¿de dónde salió ese cabrito? ¿No ha sido tal vez robado? Ella me respondió: es un regalo que me han hecho fuera de mi paga. No quise creerle y le dije que se lo devolviera a sus dueños, porque me avergonzaba de ella. Entonces me respondió: ¿dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Todos saben que has ganado con eso. Capítulo 3. La oración de Tobit. Ese asunto me dio mucha pena. Suspiré y lloré. Oré y me lamenté. Señor, tú eres justo y todas tus obras son justas. Tus caminos son misericordia y verdad. Tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis faltas, ni por los que cometieron mis padres contra ti. Debido a que ellos no obedecieron tus mandamientos, tú nos condenaste al pillaje, al destierro y a la muerte. Somos el blanco de los insultos de todos los paganos entre los que nos has dispersado. Justa es tu sentencia cuando me tratas según mis pecados y según los pecados de mis padres, porque no obedecieron tus mandamientos y no nos portamos correctamente ante ti. Ahora trátame como quieras. Toma mi vida. Me gustaría que me sacaras de este mundo y me volvieras al polvo, porque para mí la muerte vale más que la vida. He soportado los insultos sin motivo y estoy sumido en una profunda tristeza. Líbrame, pues, Señor, de esta prueba. Déjame partir para la morada eterna. No apartes de mí tu mirada, Señor. Es mejor para mí morir que seguir viviendo con un mal incurable. Las pruebas de Sara. Ahora bien, ese mismo día Sara, hija de Raguel, que vivía en Echatana de Media, fue insultada por una sirvienta de su padre. 7 veces Sara había sido tomada en matrimonio, pero a Asmodeo, un demonio malvado, había dado muerte a sus maridos uno tras otro antes que hubiesen podido unirse como buenos esposos. Por eso esa sirvienta le había dicho: sí, tú eres la que mata a tus maridos. Te han dado ya 7 y no te queda ninguno. Si tus maridos han muerto, no es ese un motivo para que me pegues. Anda mejor a buscarlos y que nunca tengas ni hijo ni hija.
Ella se entristeció mucho ese día. Se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego reflexionó y se dijo: seguramente criticarán a mi padre diciéndole: no tenías más que una hija regalona y se ahorcó de pena. No quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre. En vez de ahorcarme, debiera suplicarle al Señor que me haga morir antes que vivir siendo insultada a cada momento. Inmediatamente extendió los brazos hacia la ventana y se puso a orar. Tú eres bendito, Dios lleno de misericordia. Que tu nombre sea bendito por los siglos y que todas tus obras te bendigan eternamente. Mira cómo levanto mi rostro y dirijo mis ojos hacia ti. Manda que deje esta tierra para que no sea más insultada. Señor, tú lo sabes, yo soy pura y ningún hombre me ha tocado. No he deshonrado mi nombre ni el de mi padre en esta tierra de exilio. Soy la hija única de mi padre. No tiene hijos que lo hereden, ni tampoco un hermano cerca de él o algún pariente para quien yo pudiera guardarme. ¿Para qué seguir viviendo cuando ya he perdido 7 maridos? Si no quieres mandarme la muerte, mírame con piedad para que no vuelvan a insultarme. Las oraciones de uno y otro llegaron al mismo tiempo al Dios de la gloria, y Rafael fue enviado para sanar a los dos. Debía quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit para que viera con sus ojos la luz de Dios, y debía lograr que Sara, hija de Raguel, se casara con Tobías, hijo de Tobit, y se viera libre de Asmodeo, el malvado demonio. Conviene precisar que antes que a cualquier otro pretendiente, ella correspondía por derecho a Tobías. En ese preciso momento, Tobit bajaba el patio para entrar en la casa y Sara, hija de Raguel, bajaba de su pieza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 15 al 28. Como un león rugiente o un oso hambriento, así es el malvado que domina al pobre pueblo. Mientras menos inteligente es un jefe, más opresor será. El que aborrece los abusos durará largo tiempo. El violento que derramó sangre huirá hasta su muerte. No lo detengan. El que camina sin reproche se salvará. El que actúa con doblez se perderá. Cultiva tu campo, tendrás tu ración de pan. Persigue ilusiones, te hartarás de privaciones. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras el dinero no estará sin pecado. Uno debiera ser imparcial, pero hay algunos que se venden por un trozo de pan. El hombre interesado corre tras la riqueza. No sabe que la miseria lo está esperando. El que sabe reprochar será un día más apreciado que el que es bueno para adular. El que roba a su padre diciendo, no es grave, es un bandido más. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. El que solo cree en su parecer es un imbécil. El que actúa con sabiduría saldrá adelante.
Al que da al pobre nada le faltará. El que prefiere no verlo conseguirá maldiciones. Cuando ganan los malos todos se esconden. Cuando son eliminados, los justos se multiplican. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Imiten a Jesús humilde. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me surgiere la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No haga nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo, al presentarles la palabra de vida. De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Y aunque deba derramar mi sangre sobre la celebración y ofrenda de vuestra fe, me sentiría feliz y me alegraría con todos ustedes. Y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo. Los enviados de Pablo. El Señor Jesús me da la esperanza de que pronto les podré enviar a Timoteo, y será para mí un consuelo que pueda tener por su intermedio noticias de ustedes. De hecho, no tengo a ningún otro que se preocupe tanto como él por sus problemas. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero Timoteo, como saben, ha dado pruebas, y como un hijo al lado de su padre, ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Por eso pienso enviárselo apenas vea claros mis problemas. Por lo demás, tengan confianza en el Señor que pronto iré personalmente. Me pareció necesario devolverles a nuestro hermano Epafrodito, que trabajó y luchó a mi lado, y al que ustedes enviaron para que atendiera mis necesidades. En realidad, él los echaba mucho de menos, y estaba preocupado al saber que ustedes estaban al tanto de su enfermedad.
Es cierto que estuvo enfermo y a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo piedad de él y también de mí, ahorrándome penas sobre penas. Por eso me apresuro en mandárselo, para que tengan la alegría de verlo y al mismo tiempo quede más tranquilo. Celebren pues alegremente su llegada, como conviene en el Señor, y estimen mucho a personas como Él, que casi murió por la obra de Cristo, pues no escatimó sacrificios para servirme personalmente en nombre de todos ustedes, a quienes no tenía a mi lado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.